Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham bande Shri Gurun Dinataranam Paramanandamadavam Shri Chaitanyamishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de Srimad Bhagavatam correspondiente al quinto canto, capítulo 17, titulado El río Ganges desciende al universo material. Y como acordamos hace 2 días, cuando en la clase que dimos, era muy largo y muy sustancioso, así que vamos a leer el mismo verso de hace 2 días, que es el número 11. Ayer Madhurya Lila Mataji leyó los versos 12 y 13, que hablaba de verso 11. Bueno, voy a leer el verso de nuevo para rememorar y continuaremos leyendo la segunda parte del significado. Tatrapi bharatameva varsham karma kshetram anjani ashtavarshani svarginam punya sheshopapoga stanani paumani svargapadani vyapadishanti. La traducción y el significado de Srila Prabhupada: entre los 9 varshas, a la región que recibe el nombre de Varsha se la considera el campo de las actividades fruitivas. Los sabios eruditos y personas santas declaran que los otros 8 varshas son para personas piadosas, es decir, que son almas que han actuado piadosamente, y luego les queda la propina del disfrute celestial dentro del Bhumandala,
en zonas celestiales del mismo. Y los versos de ayer describían la belleza de los habitantes y situaciones y no haces nada útil a nivel espiritual. Y en la parte del significado, Srila Prabhupada subrayaba cómo estos disfrutes celestiales, tanto los de los planetas superiores como los de esta región de Bhumandala, como el vir a focalizar la energía humana en ascender a esos mundos materiales superiores o supuestamente superiores, sino que es mucho mejor el prepararse en la vida espiritual y dejar de vagar de arriba abajo, disfrute al sufrimiento y seguir en esa montaña rusa que lo único que crea es dualidad y ansiedad. Y así, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice: Ei rupe brahmanda brahmite konna agyavanjiva Guru Krishna prasade paya bhakti lata bija. De entre todas las entidades vivientes que vagan por el universo, alguna muy afortunada contacto con un representante de la Suprema Personalidad de Dios, y de ese modo recibe la oportunidad de ocuparse en servicio devocional. Los resultados de sus acciones no pueden ser gurús. El término Mayavadi se emplea en relación a los Advaitavadis que niegan la personalidad trascendental de Krishna, se focalizan en el aspecto impersonal de la verdad absoluta, pero sobre todo niegan que la energía de Krishna y el universo es falso. De ahí viene el término Mayavadi. Jagan Mitya. Mitya quiere decir falso. Maya es la ilusión. Siguen la teoría del Vivartavada, que indica que la energía material no existe. Sin embargo, la filosofía de la energía material manifiesta formas temporales, caracteriza porque en el ámbito de esta energía el alma experimenta lucha y sufrimiento, mientras que la energía espiritual se considera superior porque el alma se sitúa en dirigirnos ahí, dirigirnos al plano de la tendencia. Y los karmis, el término karmi, no hay que utilizarlo de un modo despectivo hacia otras personas, pero el significado teológico, por muy filosófico, los que se absorben en la energía material tienen la capacitación para actuar como gurús, como maestros espirituales, en contacto con el. Interesante la expresión que utiliza aquí Srila Prabhupada, el gurú. A veces Srila Prabhupada decía que el gurú es uno. Y aquí está utilizando el principio, lo que se llama el Samasti Guru. Samasti Guru quiere decir, el mensaje de Dios no puede ser distinto.
Si bien técnicas personales que se adapten a un tipo de personas y puedan ayudar a un tipo de personas según el tipo de mentalidad, cultura o condicionamiento. Es como una vez Prabhupada y el gurú falso, y Prabhupada dijo, si es falso no puede ser gurú. ¿El gurú es gurú o no lo es? Si representa a Krishna es gurú, si no representa a Krishna no lo es. Este punto se confirma también en el Srimad Bhagavatam. Tasmat Guru Jignasu Shreya Uttamam. La persona verdaderamente interesada en comprender las actividades del mundo espiritual debe buscar un guru, un representante. Padma Purana afirma, a Vaishnava Gurur Nasyat, quien no es Vaishnava, quien no es representante de Krishna, no puede ser guru. Un representante de Vaishnava Gurur Nasyat, Vaishnavas Vapacho Guruhu, que significa que si una persona ha nacido en una familia de brahmanas, de sacerdotes, y ha recibido la formación en todos los mantras y los tiene la cultura, puede ser incluso muy educada y muy sofisticada, pero si esa persona no tiene la cualidad devocional de entregarse al Supremo, en su más amplia expresión, no solamente en los aspectos rituales que se quedan en la parte externa de la cultura, lo que llamamos la cultura védica. En el Bhagavad Gita, cautivadas por las descripciones de los planetas celestiales que aquí se están mencionando, y se olvidan de cuál es la meta de los Vedas. Dicen muchos brahmanas, el adquirir las 6 clases de cualidades auspiciosas, llegar a ser muy sabios y eruditos, Patana, y maestros bien cualificados, Patana, ser al Señor representante de Krishna, Guru Nasyat, Vaishnavas Vapacho Guru. Sin embargo, el Vaishnava, el representante genuino de la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, la capacitación. A veces te encuentras que te dicen, yo soy brahmana, porque vienen de familia de brahmanas, pero a veces no practican, de hecho a menudo, lamentablemente hoy en día, no practican la cultura de los brahmanas. Por ejemplo, comen carne, y a veces no valoran a personas, como la mayoría de nosotros, occidentales, que hemos nacido en familias de comedores de carne. Y no en España no hay costumbre de comer perros, a menos que sea un chino. A veces cuentan el chiste de los restaurantes chinos, aquella persona que fue con su perro a comer a un restaurante chino y cuando fue a buscar el perro a la salida, le dijeron lo que había pasado. Ellos pensaban que acababa de comer a su propio perro. Y el pobre hombre se quedó escandalizado de aquella situación. Pero es un hecho que en China se comen perros e insectos. Cuidado, si compráis cereales, vigilad que no se hayan metido insectos en él. Los el número que sea, hay que mirar que no sea insectos, porque podría llegar a serlo. Es
decir, que la cultura china también está llegando de esta manera a España y al mundo europeo. Pero el punto es que si alguien ha nacido en una familia de comedores de carne, de vaca, porque aquí en ese sentido es mucho peor, aquí en España o en Argentina también se come mucha vaca y es peor que comer perros. Si una persona ha nacido en esas familias, si se vuelve Vaishnava, Srila Prabhupada nos enseñó esta cultura enseñando el canto del santo nombre de Krishna, la adoración de Krishna en los templos, el sadhu sangha, el juntarse con personas que tengan las mismas inclinaciones espirituales, devocionales, el estudio de las escrituras como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, y el vivir en un lugar sagrado o el crear lugares sagrados en nuestro entorno, como aquí en Occidente tenemos comunidades de manera que todo el público, toda la gente pueda venir aquí y beneficiarse aprendiendo esta cultura Vaishnava y también participando activamente en ella si lo desea. Ese es el de establecer comunidades Vaishnavas. Y Srila Prabhupada enseñó estas prácticas y también los 4 principios regulativos de evitar el comer carne, pescado y huevos, el consumo de drogas de cualquier tipo, estupefacientes, cualquier forma de droga que busque una espiritualidad barata, es decir, el comprar la espiritualidad con sustancias materiales sin llevar a cabo una práctica espiritual genuina, auténtica. Y por esa razón Srila Prabhupada, cuando daba la primera iniciación, que en alguna ocasión él la llamó, en los tiempos de Srila Prabhupada pedía mínimo 6 meses, ahora se pide mínimo 1 año. Porque se ha observado de Kali Yuga las personas del mundo contemporáneo no son o no somos muy serios, y luego si se ve que la persona después de la primera iniciación sigue manteniendo, se le da la segunda iniciación como un miembro comprometido y responsable del movimiento de conciencia de Krishna para que pueda llevar a cabo actividades sacerdotales. Se la considera de nuevo situada en el plano material. La iniciación eleva al candidato, al discípulo, al plano espiritual, o podemos decir, ofrece la oportunidad de elevarse al plano espiritual, y esto sucede cuando se siguen las prácticas y las instrucciones del maestro espiritual correctamente. Las instrucciones, de nuevo caemos al plano material. Así que es importante tener las instrucciones del maestro espiritual. Sin embargo, el Vaishnava, el representante genuino de la suprema personalidad de Dios, Vishnu, puede ser en Bharatavarsha. En esa región
hay sin duda alguna buenas posibilidades para el disfrute material de los sentidos. A veces han anunciado, yo no solamente lo he visto en foto y en algún pequeño artículo que alguien ha escrito, no sé cuál mundo terrenal, y Prabhupada se esté refiriendo aquí a ellos. En esa región hay sin duda algunas buenas posibilidades para el disfrute material de los sentidos. Ese no es favorable y sin tener beneficios materiales de las actividades fruitivas y de la especulación filosófica. Eso recibe el nombre de servicio devocional puro. Interés en las tres planetas celestiales, a saber, Divyasvarga, Paumasvarga y Vilasvarga. El verso de nuevo dice, entre los 9 varshas a la región que recibe el nombre, quienes tras regresar de los planetas celestiales disfrutan el resto de los resultados de sus actividades piadosas en esos 8 varshas terrenales. Preguntas o comentarios sobre el verso o lo que hemos explicado. Entonces son celestiales y el Bharata Varsha donde nosotros vivimos es más terrenal, que en realidad es bueno para la vida espiritual. Por si fuera, no practicaríamos muy seriamente la vida espiritual. Si bien es cierto que se menciona que en esos varshas hay muchos que son devotos, ¿verdad? Si tienes mucho dinero, pues te vas de vacaciones, vas aquí y allá, y es muy fácil que al final pues no hagas tanto espiritualmente como si estás dedicado activamente a adorar a Krishna diariamente. Si tienes mucho dinero, te puedes pagar a alguien y no lo haces tú. Ocupas a alguien que lo haga por ti. A veces los ricos hacen eso. Entonces quiere decir que está unido, ¿no? Que Estados Unidos no son los 9 Estados Unidos, solamente que la Tierra no tiene la misma categoría que... Espiritualmente es más peligroso. Te puedes quedar atrapado o distraído. Es como si te vas a practicar a hacer tu Bhajan Kutir, el lugar de adoración de Krishna en la playa de Damas. Pues no es un sitio. Supongo, bueno, yo no he estado, no sé cómo es, pero por lo que cuentan, pues en el Caribe, pues las playas, la gente va ahí a disfrutar, a pasarlo bien. No vas a montar un Bhajan Kutir ahí. No es un lugar muy propicio. Habló de acerca del gurú verdadero. Prabhupada habló también sobre los brahmanas y eso. En el Upadhyamrita, Prabhupada describe las categorías de devotos, por ejemplo, Kanishta-dikari, Madhyama-dikari y Uttama-dikari. Y normalmente tiene una visión más material. Kanishta significa que no puede diferenciar muy bien entre devotos avanzados y devotos menos avanzados. El Kanishta-dikari se caracteriza porque adora a Krishna en el templo materialista. Prakrita Bhakta, Prakrita indica en este contexto más terrenal, más material. Que adora a Krishna en el templo o en la iglesia, una mezquita, depende de la tradición religiosa que siga, pero que no sabe cómo relacionarse con
Pujayat Shradayehate Natat Bhakteshu Sucha Prema Maitri Yakaroti Samadhyama. Se habla de devoto intermedio, o el término medio, de devoto, Madhyama, aquel que cultiva una relación de amor con Krishna, con Ishvara, con la persona suprema. Malisha, se les llama así, Balisheshu, para esas personas kripa, ser compasivos y ayudarles a avanzar en el camino espiritual. Y que evita a aquellas personas, Prabhupada dice, el ideal es que escojas un guru que tú consideres que es Uttamadhikari según los síntomas de las escrituras. Ese es el ideal. Y dice que el Madhyamadhikari y el Kanishta, los dos primeros pilasas o capítulos, explican el principio del guru y la iniciación. El principio es que sea Vaishnava. Si es Vaishnava, puede ser guru. Puede malguiar a la gente que le sigue. Lo que le motiva para ser guru es tener seguidores y eso es peligroso. El principio es, como dice Sri Krishna, las enseñanzas de Krishna explicadas en la Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. De ese modo, siguiendo mi orden, vuélvete guru y libera a todos en tu tierra. Así que el principio es, si está autorizado en esa institución, esa función. Informalmente significa que está predicando, dando la conciencia de Krishna, propagando el santo nombre, hablando a la gente acerca de Krishna y actuando de esa manera como Shiksha Guru. Porque tienen tanto valor los Shiksha Gurus que predican, que propagan el movimiento de conciencia de Krishna de un modo no tan formal, no tan oficial, como aquellos que lo hacen de un modo oficial dando iniciaciones. A veces hay devotos que, por ejemplo, están predicando, distribuyendo libros, miles y miles de libros de conciencia de Krishna y motivando a la gente a acercarse a Krishna. Y hacen tanto servicio más que alguien que pueda estar dando iniciaciones a un puñado y que se le vea de una forma oficial, venerable. Pero es tan venerable uno como el otro. Eso es importante tenerlo en cuenta. A veces nos confundimos. No, también tiene una ética y una moral. Podemos descubrir, cómo podemos ver esa ética y esa moral que tienen los Vaishnavas dentro del mundo. ¿Cómo podemos ver la ética y moral de los Vaishnavas? En el guru. En el guru. Bueno, normalmente el guru debe dar ejemplo en la ética. Vaishnavas actúan como representantes. No, claro, normalmente el canista Adhikari, normalmente no representa muy bien a Krishna, porque tiene una visión material y por lo tanto no puede actuar con ética y moral correcta muchas veces. Sí podrá representar a Krishna correctamente y por esa razón Srila Vishwanatha Thakur en el Madhurya Kadambini dice que los Madhyamadhikaris han recibido el poder, el apoderamiento de Krishna para distribuir la misericordia. Era que también Madhyamadhikaris pudieran actuar como gurus. Si no, Prabhupada no hubiera hablado de decenas de miles de gurus.
porque normalmente el Uttama Adhikari, técnicamente hablando, si seguimos las descripciones o las explicaciones de Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, Uttama Adhikari significa que está situado en Bhava Bhakti y Prema Bhakti. Y eso es algo extraordinario, no es algo tan fácil. No es que porque alguien pegue 4 gritos ya está en Bhava Bhakti. Puede estarlo, pero puede que no. Entonces es algo que, quiero decir, que hay mucho éxtasis y tal. No necesariamente. El Bhava Bhakti es algo interno, no es algo externo. Es verdad que el Bhava Bhakta tiene el poder de transmitir Bhakti, y sí que hay algunos Vaishnavas muy poderosos que gritan con Bhakti y realmente transmiten y despiertan el Bhakti en los demás. Pero no es algo externo, es algo interno. Así que es decir, quiero decir que si hablo de miles de gurús, se entiende, por lo menos así lo entiendo yo, que Srila Prabhupada quería que hubiera muchos devotos que tomaran responsabilidad, que siguieran seriamente y que guiaran a un grupo de personas para que avancen en la conciencia de Krishna. Prabhupada habló al GBC, habló de miles de gurús y le dijo a los representantes del Consejo Mundial: ahora haced que esto sea posible. Quería que el movimiento se organizara de esta manera. Y estamos todavía en camino, porque ahora mismo gurús iniciadores hay muy poquitos. Tenemos que aumentar el número de gurús iniciadores. Eso significa que tenemos que ponernos serios y tomar responsabilidad. Y no solamente los sannyasis, sino también los grihastas, los casados, deben cumplir con ese cometido. No sé si ha respondido a la pregunta. Luego hay otra pregunta. Veo a mi alrededor, ¿ves? ¿No? Cuando damos obediencias, ¿no? ¿no? Estaba diciendo a todas las veces a los devotos andadas del Señor, quienes son como árboles de los deseos, pues porque satisfacen los deseos de todos. ¿Qué plan hay que estar para poder llegar a comprender, ¿no? Llegar a satisfacer los deseos y las necesidades de los devotos en un plano bondadoso, pero sin que sea una bondad, vamos a decir, limpia, ¿no? Una bondad egoísta? Sí, cuando habla de satisfacer los deseos de todos, no está hablando en que el Vaishnava satisfaga los deseos materiales. Sí, pero sí y no. A ver si me explico. Los deseos materiales quedan satisfechos porque el Vaishnava, como da Krishna Bhakti, el Krishna Bhakti llena el alma y satisface todos los deseos. Sí que es cierto que los Vaishnavas actúan de un modo compasivo. Eso es cierto. Supongo que va por ahí por lo que haces la pregunta. La naturaleza del Vaishnava es actuar de un modo compasivo. Eso es natural, eso es cierto. Pero luego también a veces hay cuestiones prácticas de un lugar que se pueden considerar y que a veces algo tiene cabida en un lugar o no. Es como, por ejemplo, en el Templo de Madrid se tiene el programa de distribución de prasadam, que es una actividad compasiva, y los devotos van a la Plaza 2 de Mayo, distribuyen alimentos y normalmente gente necesitada va a recibir los alimentos, pero no lo hacen en el comedor del templo, para no mezclar la gente que vive en los sin techo, que pueden ir a buscar la comida, con personas que van a buscar, que tienen interés en escuchar enseñanzas espirituales. Entonces,
porque se hace, porque sí. O sea que a veces en la organización de las comunidades se hacen las cosas de una manera u otra para que funcionen mejor las cosas, se pueda llevar a cabo la misión. Pero el principio es que los Vaishnavas debemos ser compasivos. Ese es el principio. Y buscar de ayudar a todos. Sí, mi pregunta es, ¿qué es lo que hace el Vaishnava que es más elevado que un Brahmana? Lo que hace que el Vaishnava sea más elevado que un Brahmana es que la meta principal en su vida es entregarse a Krishna. Esa es la meta. Y el Brahmana también tiene esa meta. El Brahmana puede que no tenga esa meta. Hay Brahmanas que son Vaishnavas, hay Brahmanas que no. El ingrediente principal de la cultura brahmínica es el Vaishnavismo. Vedaischa Sarvai Ahameva Vetya, dice Krishna en el Bhagavad Gita. A través de los Vedas yo he de ser conocido. Ese es el ingrediente principal. Maharaj, en el capítulo, este es un comentario porque se habló también de la filosofía Karmakanda, ¿no? Un poco, ¿no? Y Krishna lo explica también, ¿no? En el capítulo 3 y en el capítulo 4 habla de cómo tener conocimiento trascendental, y en el capítulo 5 habla de cómo actúa la persona en trascendencia, ¿no? Y ahí Arjuna le pregunta a Krishna de cómo es esa persona, cuáles son las características que tiene esa persona en trascendencia, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo Pero, camina. ¿cuál es la pregunta? De cómo es esa persona en trascendencia, cómo camina, cómo... No me recuerdo ahora las cualidades. Sí, esto está en el capítulo 2. Sí. Hay una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la persona que está situada en la trascendencia? ¿Cómo se sienta, cómo camina, cómo habla? Y en realidad ese cómo se sienta, cómo camina, no está hablando de si es muy místico, sino es cómo se mueve por la vida. Tiene un sentido más profundo. Los comentaristas que han hablado de esos versos, cómo se sitúa en la vida, cómo se posiciona en la vida, qué actividades desarrolla, etc. Y Krishna responde que los síntomas de la persona que está en ese estado es que sus actividades prajahati yada kaman sarvam partamano gatan atmanyevatmana tushta stita pratyastadochyate, que encuentra satisfacción únicamente en el ser, en la trascendencia, y que su mente está libre de los deseos materiales que surgen de la imaginación, de la elucubración mental. De hecho, el placer material es así. Normalmente imaginamos que vamos a disfrutar yendo aquí o yendo allá, haciendo esta actividad o esta otra, pero luego la realidad dista de lo que hemos imaginado muchas veces. La persona que ya ha comprendido que la felicidad no está en la materia y que está absorta en el gozo natural del amrita, el bhakti rasamrita, el néctar del servicio devocional, esa persona está situada en la trascendencia. Es lo que dice Krishna en el Gita. ¿Alguna última pregunta o comentario? Que dice que el Kanista Nipadi puede elevar a su discípulo hasta el nivel que él tiene. Y el Uttama Adhikari, no ese mismo
¿cómo se aplicaría ese mismo baremo? ¿O Sí, hasta dónde llegaría? puede elevarlo, pero el Uttamadhikari no significa, si el discípulo es un sinvergüenza, pues por muy Uttamadhikari que sea el guru, pues no le sirve que el guru sea un Uttamadhikari. Si yo soy un sinvergüenza, elijo a un guru que es Uttamadhikari, pues es como cuando Prabhupada dijo, mis discípulos cantan 16 rondas del santo nombre de Krishna y siguen los 4 principios regulativos. Si no siguen, no son mis discípulos. No es que porque tomé la iniciación de Srila Prabhupada o soy de Prabhupada, todo un discípulo de Prabhupada, pero yo soy un pícaro y entonces ya, porque Prabhupada es un Uttamadhikari, en nuestra línea tenemos el Uttamadhikari, que es el Acharya Prabhupada, ahí tenemos garantía. Pero si yo no sigo, ¿de qué me sirve tener un Uttamadhikari? Si tengo a un padre o un abuelo multimillonario, pero yo soy un vicioso, un derrochador, y me gasto lo que me dan en vicio, ¿de qué me sirve tener un abuelo millonario? No me van a dar nada. Van a decir, a ti no te doy nada, que lo quemas lo que te doy. Me explico, o sea que... Y de la otra manera, si el guru puede ser kanishta o madhyama, pero en nuestro movimiento para mí no es un problema que si el guru es kanishta o madhyama. Si está en la línea de Srila Prabhupada, tenemos muchos uttamadhikaris en nuestro guru parampara, y la conexión, si la conexión es real y los devotos practican, no estamos limitados, porque hay muchos shiksha gurus. Es decir, que no es que solamente uno recibe instrucción del guru que te dio la iniciación. Hay muchos predicadores en el movimiento de conciencia de Krishna que son muy avanzados y puedes inspirarte y seguir ascendiendo con la asociación de esos Vaishnavas. Cuando vamos a Vrindavan, a Mayapur, a los lugares sagrados, o cuando vienen a visitarnos, no hay limitación, no hay escasez, hay abundancia de conciencia de Krishna. Muchas veces esos debates que se crean del Guru Tama, esas dicotomías las crean personas neófitas simplemente para llevarse gente a su institución, muchas veces. Te venden el líder de la institución como Uttama, ven aquí que ahí está el Uttama, venga, iníciate rápido, que si no se te escapa, y lo que quieren es captar gente en la institución. Me explico, son dicotomías que no están en las escrituras. Nuestro parampara es shiksha parampara, ni siquiera es diksha parampara, y le damos tanto énfasis al diksha en el contexto contemporáneo. Shiksha parampara significa que uno toma instrucción, ¿no? Significa que algunas de las conexiones que tenemos, cuando lees los 30 y tantos acharyas que menciona Prabhupada al principio del Gita, que están publicados en algunas ediciones del Gita, algunas de las conexiones son por shiksha, no son por diksha. Por ejemplo, Narottam Das Thakur y Vishwanatha Chakravarti Thakur. Vishwanatha Chakravarti Thakur tiene una conexión shiksha con Narottam Das Thakur. Y Baladeva Vidyabhushan con Narottam Das Thakur, ¿no? Baladeva Vidyabhushan, sí, efectivamente. No, con Vishwanatha Chakravarti Thakur. No, Baladeva estaba conectado, creo, si no recuerdo mal, sí era discípulo de él, porque lo mandó a predicar en una ocasión. Pero hay algunas de las conexiones. La conexión de Srila Bhakti la tenemos en el altar, no hay que ir muy lejos. La conexión de Srila Bhaktivinoda Thakur con Srila Jagannath Babaji Maharaj es shiksha. El diksha guru de Bhaktivinoda Thakur es Vipina Bihari Goswami, de otra línea gaudilla, pero la conexión es shiksha. Y Bhaktivinoda Thakur le dio más importancia al shiksha parampara, en este caso, que al diksha.
porque la instrucción es la esencia del Diksha. Simplemente digo esto para dejar ahí como en inglés le llaman food for thought, alimento para reflexionar, porque muchas veces somos muy superficiales y no reflexionamos a fondo las cosas en base a Sadhu Shastra Guru, y es importante hacer esto. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.